Servicio Meteorológico Nacional está indicando probabilidad de lluvias, tormentas con vientos y granizo para el centro y sur de la provincia del Chaco. Es una alerta meteorológica. ¿De nuevo? De nuevo. Otra vez. Va a esconder el auto de nuevo. Esa es la voz de Gonzalo Marín, que ya está aquí para dejarnos estas historias de personas y personajes que habitaron nuestro Charata, el paisaje humano. ¿Cómo te va, Gonzalo? Muy buen día, bienvenido. Bien, buen día, Juan Alberto, buen día a la audiencia. Acá estoy después de la quinta amarilla que me sacaron, cumpliendo la fecha de suspensión, pero con todas las ganas nuevamente. No, finales de año educativo y bueno, las cuestiones particulares del trabajo se hacen complicadas y por ahí uno tiene que rebuscarse para encontrar un ratito libre a la mañana. Vino corriendo, Gonzalo, si lo vieran, vino de corbata y con camisa, estuvo trabajando recién en el colegio. Vengo corriendo, se me van cayendo exámenes atrás. No, bueno, igual, aquí estamos. ¿Qué historia tenés para contarnos, para relatarle a los... Bien, hoy vamos a hablar de uno de los personajes más renombrados no solo de Charata, sino del Chaco y de la región. Vamos a hablar del Cacique Catán. Ah, bien. Un nombre que se lo pronuncia, que se lo escucha mucho, más que nada en la música, pero que pocos conocemos su historia. Quiero aclarar que me costó, la verdad, sobremanera buscar un poco de información porque hoy hay poca. Tuve que entrevistarme con algunas personas y bueno, algo saqué. Espero que lo que podamos brindarle a los oyentes sirva y luego seguramente lo vamos a transcribir. No solo lo vamos a transmitir en Facebook o en Instagram. Y también aclaro a la radio 105.3 para los que están escuchando. Acá ya saludos para Renzo, Manuela, que están haciendo el aguante. Dice, vos qué grande Marincho, pone Macín. Saludos para ellos. Gonzalo, todo sirve, así que... Ni alumnos tenés, me dicen. Será bienvenido lo que puedas contarnos acerca del Cacique Catán. Bien, vamos a hablar del Cacique Catán. Nació el 28 de mayo de 1908 en Vera, Santa Fe, hijo de Pedro Nolasco Mendoza y de Rosario Mendoza. Vulgarmente, cuando nace, le ponen el nombre o el apodo de Cabeza de Tigre, pero luego en su bautismo lo designan a un teniente del ejército argentino llamado Eduardo Catán como padrino y por ese motivo le ponen el nombre de Catán, Francisco Nolasco Mendoza. Nolasco es el padre, Mendoza es su madre. Francisco Nolasco Mendoza, alias el Cacique Catán, vamos a decirlo para que se entienda. Bueno, ahí me están también escribiendo siempre fieles. Bueno, es la lealtad que tengo de mis alumnos. ¿Qué sucede? Vamos a hacer una retrospectiva. En 1911 empiezan a migrar los mocovíes del norte de Santa Fe, generalmente por las instalaciones de fortines, y estas tribus aborígenes estaban liderados por Pedro José Nolasco, que era justamente luego quien va a ser el padre de Francisco Mendoza, alias el Cacique Catán. De ahora en más vamos a nombrarlo al Cacique Catán de esa forma, para no confundir nombres con su padre. Esta migración duró 9 años, de 1911 a 1920. Entre esas migraciones se van de alguna forma distribuyendo en distintos sectores. Algunos llegan hasta Quimilí, Santiago del Estero, otros se instalan en Villa Ángela, inclusive en la zona de Quitilipi, es decir, que no estaban amalgamados todos en un mismo sector, sino que cada uno iba buscando un territorio específico para estas huidas a causa de estos fortines que los perseguían y que los iban reduciendo a distintos territorios geográficos para ir conquistando los territorios. Una vez finalizadas estas migraciones, los mocovíes se dividen en dos grupos, más precisamente en 1922. Uno era el grupo de la colonia El Pastoril y el otro era el grupo de la colonia Pampa del Cielo. Y acá quiero hacer un paréntesis porque los aborígenes mocoví vamos a encontrarnos unas cuantas divisiones que va a ser interesante, a diferencia de otras etnias que eran muy unidas, para decirlo de alguna forma más vulgar. Con los mocovíes nos vamos a encontrar con distintos grupos y hasta distintas internas, para que así se entienda. En estas colonias duran poco tiempo, otra vez la persecución policial y gubernamental los hacen migrar, fueron obligados a reubicarse y en 1924, 2 años después de este intento de ubicación, un decreto del presidente don Hipólito Yrigoyen insta a que se instalen en lo que se llama hoy la colonia Necochea.
pero así todos nuevamente esparcidos. Muy distinta a la realidad de los Cuom o de los Mataco-Huichí, que estaban generalmente más organizados. En esta región, a 25 kilómetros de Charata, se encuentran con una región algodonera, con muchos productores agropecuarios, y es aquí donde empiezan a crear relaciones interétnicas, por decirlo de alguna forma, y a crear una cierta comunión con la población cercana a nuestra ciudad, lo que es hoy Charata. Bueno, Ariel dice que grande ahí, saludos a Ariel, vamos a ir saludándolos también porque siempre me olvido de ver, les agradezco a todos ahí. ¿Qué pasa? Después de 1924, Pedro José, el cacique jefe, fallece y la colonia se encuentra con un enigma sobre quién va a ser el sucesor de Pedro José. Por lo instruido, por el habla, por la presencia que tenía Francisco Nolasco Mendoza, alias el cacique Catán. Había ido a la escuela. Fue uno de los pocos que fue a la escuela, incluso más adelante lo iba a comentar, fue uno de los promotores culturales también del paraje, de la reducción. Para ese entonces tenían 1.500 habitantes y como ya estamos diciendo, por su gran conocimiento, por ser muy instruido, fue designado jefe o cacique de la tribu. Aquí en estas cuestiones, en la tribu, vamos a encontrarnos con un poco de política y vamos a hablar nuevamente de internas. El juez de paz era un cargo que se lo elegía más que nada en la zona de los aborígenes por color político, por elecciones. Si ganaba un determinado partido político, iba el juez de paz, un miembro elegido por el partido ganador. Nos encontramos en estas reducciones con otra interna, se dividen en dos parajes, uno se llama el paraje San Lorenzo y el otro el paraje, las tolderías, uno que estaba representado por Baltasar Páez, representante de la Unión Cívica Radical Intransigente, y las tolderías por el cacique Catán como representante del Partido Justicialista. Es decir, que cada elección ya había un voto cautivo en cada colonia, en cada reducción, vamos a decirlo así, de esa forma. Una reducción votaba radicales intransigentes, la línea de Frondizi y el doctor Liva acá en Charata para contextualizar, y la otra del Partido Justicialista. Si ganaba las elecciones la Unión Cívica Radical, el juzgado de paz le pertenecía a Baltasar Páez. Si ganaba las elecciones, la toldería del cacique Catán quedaba él como juez de paz. Mayormente las elecciones las ganaba el Partido Justicialista. El cacique Catán estuvo más de 30 años a cargo del juzgado de paz, como juez de paz, en el cual casó mucha gente, obviamente se crearon las partidas de nacimiento, actas de defunciones, y también hay anécdotas de color por ahí con algún desperfecto que se podía ocurrir en cuanto a los géneros. Hubo 2 o 3 personas que los anotaron femenino y eran masculino y tuvieron ciertos inconvenientes burocráticos, pero un dato de color. Recordemos que era todo manual también, no había... Era todo con escribiente, no había computadora, no había base de datos, era todo muy complicado, como tenemos hoy en día, que en una computadora encontramos todo. Personalmente, el cacique Catán era un gran admirador de los caballos. Tenía un caballo tobiano en el cual cabalgaba desde el paraje hasta la ciudad, incluso llevaba a muchos chicos a la escuela, y en esto particularmente nunca se lo veía en bicicleta ni en automóvil. Las voces que pude recolectar me dijeron que él no sabía manejar vehículos, que el caballo era su medio de transporte. En este caballo también iba a distintas estancias, como estancia La Hamburguesa y estancia Las Charatas, en el cual le conseguía trabajos a los miembros de la reducción. Generalmente estos trabajos eran de destronque y era por ahí el único medio en el cual podían económicamente conseguir alguna labor los miembros de la tribu. Pero por dentro de esa comunidad del cacique Catán era totalmente respetado. Y en un momento voy a contar una anécdota bastante interesante, la voy a dejar por un poquito más adelante. Desde allí gestionó lectura y escritura. Muchos dicen que el mismo cacique Catán enseñaba a leer y a escribir. Gestionó salas médicas
y gestionó también una sala de VHF para la comunicación de la comunidad aborigen para con el centro, para con Charata. En ese momento también muy relacionado a los radioaficionados, que tenían la función de ser los que socorren a las comunidades en cuanto a alguna dificultad, tormenta eléctrica, por ahí no se podía transitar los caminos, bueno, era el medio para comunicarse. Ahora, siendo el cacique peronista, en 1951 pronuncia una de sus proclamas más famosas para con las necesidades del pueblo mocoit. 1951 pronuncia el cacique Catán: darle al indio herramientas, darle escuelas, darle asistencia médica, darle, en fin, la posibilidad de trabajar, de progresar, de aprender, de convertirse en un ciudadano útil, colocarlo en el plano de la igualdad a todos los habitantes del país. Una proclama que fue muy famosa para hacerle llegar a las autoridades políticas, que eran de su afición, y de esa forma poder gestionar ayudas para las tolderías. Vamos a pasar a otros datos particulares de él. Su presencia: un hombre con una sonrisa fuerte. Generalmente la gente que lo veía decía que siempre se lo veía muy pintón, siempre el pelo hacia atrás, la gomina hacia atrás, bien vestido. Muchos decían que la sonrisa y los gestos de él le demostraban en cierta forma la fortaleza en su presencia, porque deslumbraba a la par de los otros caciques. Muchos dicen que las mujeres también lo miraban con gran interés, con admiración, porque era muy caballero. Usaba chambergo, saco. Y también un cuchillo en la cintura. No, el saco, por supuesto, y anteojos oscuros. Ahora les vamos a contar una anécdota. En el paraje de las tolderías, si bien era un hombre elegante, si bien era un hombre muy pintón, él vivía en su casita de barro. En su casa, en su pieza, era por ahí uno de los lugares más recordados de la gente que lo visitaba. Tenía una cama que eran diferentes horquetas, 6 horquetas colocadas lateralmente, con un poste cada una en el medio. Sobre esas horquetas un poco de paja y un colchón con un cuero de una vaca, que era lo que lo hacía resaltar. Y una mujer que me pidió no dar el nombre, pero que me fue a visitar al museo, me dice, al ver, nosotros tenemos una foto del cacique Catán en el museo, me dice: yo lo conocí, era un hombre muy pintón, un hombre muy lindo, me dice, pero te voy a contar una anécdota. Dice: un día yo lo fui a visitar, tomé unos mates con el cacique. Mientras hablaba se escuchaban un griterío atrás en las tolderías. Vienen y tocan la puerta, uno de los miembros jóvenes del grupo, dice: señor cacique, dice, se están peleando los chicos jugando a las pelotas, tomaron alcohol y están agarrándose a las piñas. Discúlpeme señora, perdóneme, tengo que ir a arreglar las cosas. Ya tenía su camisa puesta, se puso su saco, su sombrero, sus anteojos, para marcar cierto prestigio. Se dirigió a donde estaba la cancha de fútbol, agarró la pelota y le dijo: señores, un quilombo más y esta pelota se pincha, y si entre hermanos se pelea, los devora los de afuera, como diría el gran Martín Fierro. Una sola vez nomás le voy a decir esto. Los testigos presenciales dicen que los aborígenes con la cabeza agacha lo escucharon. Regresó a su vivienda para seguir entablando la conversación con esta mujer. El respeto, ¿no? Sí, sí. Un respeto muy digno de una persona con autoridad. Un líder. Porque generalmente nosotros hablamos de un cacique que es padre, y generalmente el hijo siempre cuenta con, no cuenta siempre con el mismo prestigio al ser comparado siempre con el padre, ¿no? En este caso podemos hablar de un caso al revés, trascendió más su figura que la de su padre. Ahora, otros datos de colores. El cacique Catán era muy partidario de la música, le encantaba la música. Hay una recordada canción que la escuchamos hasta el día de hoy, más recordada por Cito Segovia, pero que en realidad se compuso por la amistad que el cacique entabló con Tránsito Cocomarola. En esta amistad, en esta gran amistad, donde él iba y presenciaba también los shows, como ya digo, era muy habitué en los festivales, les encantaba, se compone la canción Cacique Catán, que está hoy inscripta en SADAI, para decir bien
realmente cuáles fueron los verdaderos autores: Ladislao Piedrabuena, Luis Mendoza y obviamente Tránsito Cocomarola. 1952 y en el archivo número 86.614. Más detalle imposible. ¿Qué pasa? Que esta canción se hizo muy famosa. Podemos recordar no solo la de Cito Segovia, sino también la del dúo Úbeda Chávez y los hermanos Cenas, haces del chamamé, que también la componen y hasta el día de hoy en distintos festivales es muy común, y no solo acá en el Chaco, sino uno puede acercarse a Corrientes, Santiago del Estero, y la canción sigue sonando. Por ahí muchos no saben quién fue el cacique Catán. Es más, su nieto tuvo que salir a aclarar en un diario que no es un mito, sino que era una realidad, porque la gente lo escucha nombrar, pero no sabe justamente quién fue el cacique. En estos grupos musicales, hay un dato que no lo tiene nadie, lo tenemos nosotros, el Museo de Charata nomás, esto es primicia. Tuvo una banda en la década del 40 llamado Los Componentes Musicales, el cual era un grupo de aproximadamente 6 miembros, un quinteto, entre 5 y 6 personas, que también iban a distintos festivales a tocar, y el mismo cacique tocaba también instrumentos musicales. Nosotros tenemos, en virtud de una persona que nos llevó al museo, una gigantografía de ese cuadro donde está el cacique, y lo pudimos exponer en la fiesta de Santa Cecilia del año pasado. Personalmente, fanático de la doma, le encantaba. Cada vez que iba a distintas zonas rurales paraba al ver los torneos de doma. Le gustaban las carreras de sortijas, las partidas de truco, el fútbol, no bebía, no tomaba alcohol. Y en el tema futbolístico hay una cierta intriga: si era hincha de Boca, si era hincha de River. Se cree que fue hincha de River porque en el paraje de Las Tolderías existía el club de fútbol, entre comillas, River, que competía con el anterior paraje nombrado, que estaba Baltasar Páez, que tenía el club San Lorenzo, y muchas veces se disputaban duelos muy rústicos, vamos a decirlo de esa forma, entre River de Las Tolderías y San Lorenzo, bueno, cercano también a esa reducción. Fue el que empezó con los festejos del Día del Indio Americano, ya nombrado recién las diferentes actividades. También se hacían asados, el asado a la estaca le gustaba mucho, pero me están llamando, vamos a cortar acá, ahí está, no, me estaban llamando por teléfono, les pido perdón. Y en esa actividad que él tenía de realizar festivales, partidos de fútbol, la autoridad que tenía, su rol en el registro civil lo llevaron a trascender incluso políticamente, porque otros políticos lo buscaban, ya que su autoridad la imponía en una forma carismática sobre los demás. Ahora, en 1900, me estoy pasando de lugar, me fui sin querer. Él se casa con Lila Gómez, fue su última mujer, vamos a decirlo primera y última, porque nunca tuvo una mujer oficial. Lila Gómez, con la cual no tiene hijos, sí tuvo un hermano y tuvo 2 sobrinos. Él muere el 7 de diciembre de 1974 a los 67 años en el hospital de Charata, y es enterrado aquí en nuestra ciudad. Mientras él estuvo enfermo, prefería la asistencia de curanderos. Cuando su enfermedad empieza a deteriorarse aún peor, sí, ya por voluntad de los miembros de la toldería, se lo ubica en el hospital de Charata, en el cual estuvo en una larga agonía, y en el cual también su mujer Lila Gómez pretende llevar a cabo el liderazgo de la comunidad, el cual se encontró con un gran rechazo de los aborígenes, llevándola luego de que Cacique Catán muera el 7 de diciembre de 1974 a emigrar de dicha colonia. Yo quiero aclarar también que él tenía la autoridad de que si algún miembro de la colonia, de la reducción, porque colonia por ahí no es la palabra, de la reducción aborigen, cometía algún delito, se portaba mal o tenía conductas malas, él tenía la autoridad de correrlo. Generalmente con los malones, el cual él despreciaba, y él decía que era
que pretendía que era una falta de respeto para el pueblo mocoí, porque siempre y cuando se llevaba un malón o un aborigen que intentaba llevar a cabo un acto delictivo, un saqueo, se generalizaba y siempre se ponía en la misma bolsa a todo el pueblo mocoví, por lo cual él era muy tajante, sentenciaba que cada miembro de la reducción, si cometía un tipo de delito, era expulsado y él tenía la autoridad para hacerlo. En su velorio aquí en Charata, bueno, no solo, también recorrió muchas partes su sepelio, hubo presentes más de 2.000 personas, fue multitudinario, y su figura hoy aún todavía trasciende. Por ejemplo, en la Biblioteca Pública número 370 de la Escuela Zenón Mateos, está impuesto su nombre. En Villa Ángela, hoy podemos encontrar el barrio Cacique Catán. En 2014, año del centenario de Charata, se creó el proyecto de ley, o el decreto, vamos a decirlo más preciso, para que en el barrio Libertad una calle también lleve su nombre, calle Cacique Catán. Y un dato de color, 1989, ya unos cuantos años después de su muerte, aquí en Charata hubo un colectivo muy famoso que se llamó un autobús, se llamó Cacique Catán, conducido entre tantos choferes por Carlos Fernández, en el cual los niños podían llegar a su escuela o muchas veces dar un paseo con el chofer, y que luego fue adquirido por el señor Alberto Vasallo para los viajes del Club Cooperativista de Charata. No sé si tengo muchos datos más, por ahí no lo quiero hacer muy largo, pero lo que quiero por ahí resaltar es la poca información que hay de él. Yo recuerdo acá en 2014, el programa, entonces estaba Bali, se creó un programa llamado El Retrovisor, donde vino un miembro de la toldería, un hombre ya bastante anciano, y dio una información bastante interesante, por el cual, bueno, estoy gestionando con la dueña de la radio a ver si podemos encontrar ese archivo para tenerlo en el museo. Pero en definitiva, ¿quién fue el cacique Catán? Hijo de Pedro José Nolasco, el gran cacique mocoví, que fue el que lideró la migración desde el norte de Santa Fe al Chaco, quien se hizo cargo de la colonia, quien enseñó a leer, a escribir, que llevó las comunicaciones, que llevó también el progreso, la salud, la política y también el registro civil a la zona aborigen. Pero esto no quiere decir que era un hombre recluido en las tolderías, sino que era muy habitual en Charata, tenía muchas relaciones con los ciudadanos actuales, se lo podía ver en una esquina, se lo veía caminando, y siempre con esa presencia fuerte, sonriente, carismática, que lo hizo trascender. En definitiva, como dijo su nieto, no es un mito, es una historia real. Así es. Y bueno, y vamos a completar el camino de Gonzalo, escuchándolo a Fito Segovia, justamente cantando esta historia a la que vos hacías mención. Fito Segovia, el cacique Catán. A ver. Vamos a hacer para finalizar esto.